Tal? ¿Cómo están? Otra vez aquí el profe Nico. Hoy me gustaría que platiquemos brevemente, bueno, que platiquemos no, sino que yo les platique brevemente acerca de esto que le llaman el muestreo y los tipos de muestreo más comunes, sobre todo hablando de investigación cuantitativa, ¿no? Que es algo importante que tendríamos que conocer quienes hacemos este tipo de trabajo cuantitativo. Primero, tendríamos que identificar qué es esto de la muestra. Eh, la idea central es que pues existe un universo de objetos, de eventos, de fenómenos que pueden ser estudiados, pero pues no podríamos estudiarlos todos, ¿no? Así que de ahí, de ese universo, podemos identificar una población, que sería básicamente el conjunto de casos que coinciden con ciertas especificaciones. Y también de esa población podemos extraer una muestra, la cual sí podemos estudiar, dado que es una muestra que puede ser mucho más pequeña que una población y nos ayudaría tal vez a generalizar algunos datos, ¿no? La importancia de tener una muestra, pues sobre todo está en que podemos ahorrar tiempo, ahorrar esfuerzo y podríamos trabajar de manera mucho más directa y mucho más sencilla. Por ejemplo, si tenemos un universo, podríamos pensar, si estamos en una universidad, a lo mejor en todos los alumnos de la universidad, ¿no? Y dice, pues a lo mejor hay 2.000 alumnos, 3.000 alumnos, y decimos, ¿podemos estudiarlos a todos? A lo mejor sí, pero sigue siendo un número muy grande, ¿no? Depende de lo que queremos estudiar. Imagínense aplicar un cuestionario a 2.000 alumnos, hay que ver de qué manera se puede aplicar, a lo mejor sí es posible, pero para eso podríamos pensar tal vez en alguna población en donde sí especificamos a quienes les queremos aplicar ese cuestionario. Por ejemplo, ¿no? Los alumnos de quinto semestre de la licenciatura en psicología educativa. Y pensamos a todos los alumnos, los de la mañana, los de la tarde, ¿será? A todos los hombres, a todas las mujeres, de todas las edades, ¿no? Entonces podemos obtener una muestra que puede ser especificada a lo mejor con el número, ¿no? 100 alumnos de quinto semestre de la licenciatura en psicología educativa. Y podemos decir del turno vespertino o del turno matutino o de ambos turnos, pero la idea es que sean 100 alumnos, por ejemplo, ¿no? Y esa es una muestra de toda una población que podemos encontrar, por ejemplo, en esta licenciatura. Bueno, ¿y cómo le hacemos? Pues básicamente hay que tener identificada esa unidad de muestreo, ¿no? Acá tenemos a la población de azul, por ejemplo, la muestra, que sería esa parte gris, y la unidad de muestreo de análisis, pues básicamente son las personas, ¿no? En este caso, son a quienes les vamos a pedir cierta información para hacer nuestro estudio, ¿no? Pero tenemos que delimitar esa población, tenemos que utilizar una estrategia de muestreo, hay que calcular el tamaño de la muestra y entonces seleccionar quiénes van a participar, quiénes van a ser esas personas o esas unidades de la muestra que nos van a compartir la información que estamos buscando. Perdón. Bueno, después, cuando hablamos de la selección de la muestra, aquí hay un ejemplo, ¿no? Tenemos comunidad de muestreo, alumnos, por ejemplo, de octavo y de segundo semestre. Hay que delimitar esa población, ¿no? Si son de la UPN, si son de la licenciatura en psicología educativa, si son de ambos turnos. Hay que tener una estrategia de muestreo y esto es importante, ¿no? Si es una muestra probabilística o no probabilística. Eso es lo que vamos a ver hoy precisamente, ¿no? ¿De qué se trata? Porque desde ahí tenemos algo importante que definir. Hay que calcular el tamaño de la muestra, el cual va a ser otro video que ya les compartiré, cómo hacer ese cálculo desde el punto de vista cuantitativo. Y entonces con ese cálculo que tengamos, pues hacemos una selección, nuevamente pensando en esa estrategia de muestreo, si es que va a ser probabilística o no probabilística, ¿no? Si es que es aleatorio o no es aleatorio. Eso es lo que tenemos que hacer, pero para hacer todo esto, pues tenemos que comprender algunas cosas, ¿no? Desde los tipos de muestreo, ¿no? Hay muestreo que es el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. Básicamente la diferencia está en que lo probabilístico es que todos tienen la misma probabilidad de participar.
en un estudio, ¿no? Todos pueden ser parte de la muestra. Y en el no probabilístico no todos tienen la probabilidad de participar o la misma probabilidad de participar, ¿no? Hay muestreo aleatorio simple, estratificado y por conglomerados. Y hay muestreo no probabilístico, intencional, por conveniencia, por cuotas o por bola de nieve. Aquí, desde el puro nombre de conveniencia, a lo mejor ya están identificando por dónde va esta cuestión del muestreo no probabilístico, ¿no? Pero vamos a ver algunos de ellos. Fíjense, desde el caso del muestreo probabilístico, todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. ¿Sale? Desde ahí ya tenemos un dato importante. Puede ser aleatorio simple, estratificado o por conglomerados, ¿no? En el aleatorio simple, la muestra se obtiene al azar, ¿no? ¿Cómo? Con un listado, ¿no? Ponemos una lista y de ahí hacemos un ejercicio, por ejemplo, de números aleatorios y sacamos quiénes podrían participar. O una tómbola, ¿no? Hacemos papelitos, metemos los papelitos y de ahí vamos sacando quién puede participar, ¿no? Todos los papelitos que estén ahí tienen la misma probabilidad de ser elegidos y es al azar porque no sabemos de esos papelitos cuál es el que va a salir, ¿no? En la muestra o el muestreo estratificado, la población está dividida en segmentos, ¿no? Y la idea es que podamos seleccionar una muestra por cada segmento. Un segmento, pues básicamente son categorías, ¿no? Por ejemplo, hombres y mujeres, ¿no? ¿Cuántos hombres pueden participar? ¿Cuántas mujeres? Hombres y cuántas mujeres pueden participar, ¿no? O grupos, por ejemplo, estratificados o segmentados por religión, ¿no? Los católicos, por un lado, por ejemplo, judíos, a lo mejor los cristianos, ¿no? Y son 3 segmentos, ¿no? O por otro tipo de categorización. Y en el caso de los conglomerados, la muestra se encuentra en un determinado lugar. Y lo hacemos básicamente en tiempo, de distancia o de recursos, ¿no? Entonces pueden ser, si hablamos de alumnos universitarios, pues vamos a las universidades, ¿no? Si vamos a hablar de educación básica, pues vamos a primarias, a preescolar, a secundaria, ¿no? Vamos a ver. Aquí la idea central es que de esa muestra, la que obtengamos por alguna de las anteriores, podamos generalizar lo que pasa en la población. Esa es la intención general a través de este muestreo o de este tipo de muestreos. Si se supone que son probabilísticos, si se supone que todos tienen la misma probabilidad de participar, significaría que con esa muestra podemos generalizar lo que pasa en la población a la que pertenece. ¿Vale? Podemos decir que lo que pasa con estos poquitos que agarramos, decir que eso pasa acá en la población. Si pensamos en el aleatorio simple, sería elegir una muestra de participantes, por ejemplo, del grupo de clase, ¿no? Podemos poner a los participantes con número ponerlos en orden alfabético, numerarlos del 1 al 40 y poner una tómbola y de ahí sacamos a la muestra, ¿no? O podemos buscar aplicaciones, que hay varias en internet, en donde podemos poner los números correspondientes del 1 al 40, que nos diga cuántos queremos sacar. Bueno, le decimos cuántos queremos sacar, que son 10. Y de esos 10, pues estos salen de manera aleatoria, ¿no? Aquí se generan los números aleatorios y aquí nos salen estos 10. Esos 10 son los que participarían en el estudio. ¿Cómo sabemos cuántos son 10? Pues tenemos que hacer un ejercicio de el número de participantes calculando la muestra, ¿no? El tamaño de la muestra, que ese, les digo, es otro video que estaría más adelantito. En el caso del muestreo estratificado, elegimos una muestra, por ejemplo, de hombres y mujeres, ¿no? Cada grupo es un estrato o un grupo, o tal vez por nivel educativo, ¿no? Aquí estarían 2 estratos o 2 segmentos, y aquí habría 2, 3, 4, 5 segmentos. Y ahí ya podemos encontrar a nuestros grupos y de dónde podríamos obtener una muestra, ¿no? Que a su vez pueden ser elegidos de manera aleatoria, ¿no? Digamos que la diferencia es cómo clasificamos a los grupos, pero también podemos obtenerlos de manera aleatoria. Y en el caso de los conglomerados, en esta imagen que nos comparten Hernández y Mendoza en su libro de
metodología de la investigación, cuando hablan de la ruta cuantitativa y la ruta cualitativa, nos comparten estas ideas, ¿no? Como unidades de análisis. Por ejemplo, los estudiantes, jóvenes y adultos, a lo mejor los encontramos en preparatorias y universidades, ¿no? Los pacientes enfermos, pues en hospitales y así sucesivamente. A lo mejor algunos no coinciden tanto, por ejemplo, las amas de casa, ¿no? No siempre están en los mercados, pero a lo mejor por ahí los podemos encontrar, ¿no? Están también, por ejemplo, a los niños, por ejemplo, los encontramos generalmente en las escuelas, ¿no? Aunque podemos encontrarlos en otros lados. Lo importante es identificar que hay lugares específicos en donde podemos encontrar a estos racimos o conglomerados, ¿no? También le llaman así. Muy bien, espero que hasta aquí vayamos bien. Si no, pues le ponen pausa y se regresan y así ya pueden echarle un ojo. Y si no, pues escriben ahí en el video, ponen algunas dudas y con gusto pues trataré de contestar a la brevedad. Fíjense, en el muestreo no probabilístico aquí pues no todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, ¿no? O sea, significa que pues nosotros podemos poner ciertas características, ¿no? Por ejemplo, en el intencional, el criterio lo pone el investigador, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que sean los alumnos del grupo 309, ¿no? Bueno, del salón 309. Y ya, lo pone el mismo investigador, ese criterio, ¿no? Y con que pertenezcan a ese salón, con que estén en ese salón, con eso puede ser suficiente. A lo mejor tendría que ser del horario, especificar otras cosas, pero se puede. O por conveniencia, según la facilidad de acceso, ¿no? Como es más fácil acceder a los compañeros de la universidad, pues mejor les preguntamos a los compañeros de la universidad, ¿no? O los compañeros del trabajo, o los vecinos, ¿no? A alguien a quien tengamos mayor acceso es más fácil. ¿Sale? Entonces, ahí ya no todos tienen la misma probabilidad, ¿no? Desde acá no son todos los de la universidad, desde acá a lo mejor no todos participan porque no son los que están dentro de la universidad o dentro del trabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y por eso no tienen la misma probabilidad. Cuando hablamos de las cuotas, hablamos de que se debe cumplir una condición, por ejemplo, cumplir con la aplicación de 10 cuestionarios, ¿no? Y entonces ahí tienen, por ejemplo, a varios encuestadores, ¿no? Y es que tengo que cumplir 25 cuestionarios, o tengo que aplicar 50 cuestionarios, o 100 cuestionarios, pero la idea es que se cubre con una cuota y esa es una forma también de hacer ese tipo de muestreo, ¿no? Claro, con ciertas características. En el caso de la bola de nieve, los individuos recomiendan a otros individuos, o sea, por ejemplo, se pide a los del salón 312 que recomiendan a alguien más para aplicar el cuestionario, ¿no? O si le aplican a mí, si me aplican un cuestionario con ciertas características, yo digo, mira, también te puede contestar el cuestionario tal persona, también te puede contestar el cuestionario otras personas. Y entonces precisamente se llama bola de nieve porque cada vez como empiezan con uno, después a 2, a 3, a 4 y así se va haciendo más grandota la bola hasta que se cumple con determinados cuestionarios, ¿no? Por ejemplo. Así que esos son los muestreos probabilístico y no probabilístico. Eso es la importancia, o mejor dicho, esa es la conceptualización básica y que es lo más común que se hace en investigación cuantitativa. Así que vayan pensando, si quieren hacer una investigación de esta naturaleza, qué tipo de muestreo quieren hacer. ¿Vale? Y pues ya, básicamente eso es todo. Les agradezco su atención. Así que por aquí andamos. ¿Vale? Cualquier cosa, pues ya saben, comuníquense y estamos al pendiente. Hasta luego.